Esto, ¿les comparto las diapositivas o si les sirve el internet para compartirlas? Compañeros. Profe, pues al parecer ya se arregló, ya está pasando más rápido. Bueno, listo, entonces continúen pues. ¿Listo? La próxima compañera. Nos habla que en la sociedad de hecho, en la parte de la administración, la empresa social se hará como acuerden válidamente los socios. En esta pues nos dice que las políticas y todo de la sociedad se validará entre lo que estipulen todos los socios en una reunión que se haga. La responsabilidad. Todos sus integrantes son responsables ilimitados y solidarios por las deudas que la sociedad de hecho contraiga. Pues, esta nos quiere decir bueno. Anterior. En la responsabilidad, pues, nos habla de que... Ya esa la dijo. Siguiente. Ya la, la señorita de las diapositivas. Y el expositor. ya, profe, es que en la otra Profe, compañía... estamos hablando con dos compañeras que exponen con nosotros, pero resulta que una es de Guamal y la otra muchacha desde esta tarde no tiene internet. Entonces, pues acá tengo en línea a Andrea, pero no sé si ella pueda exponer. Pues no sé, Andrea, hable. Es que la tengo en llamada porque no se pudo conectar porque no tiene computador. Y la otra muchacha que también expone con nosotros no tiene internet de esta tarde. Espero que ustedes expongan por ellas. Pues mira cómo hacen. No sé si le podamos escuchar a su compañera desde acá por la llamada. Andrea, ¿usted tiene sus diapositivas ahí para que hable o qué? No, pero no se le escucha. Sí. Profe, una pregunta. Buenas noches. Hablando. ¿Ya? Sí. Bueno, la responsabilidad son todos los integrantes. Uy, no, se escucha muy... No le escucha bien. No, Chicos. no, pues Profe, seguimos entonces nosotros. sí, es mejor que sigamos nosotros. Mejor que expongan los que estén en línea. Igual yo les di la opción de que podían exponer solo 2 personas. Profe, pero no hay problema con los otros compañeros que no se pudieron conectar, si nosotros seguimos con la exposición. No hay problema. Yo les di esa opción. Ah, bueno, listo, profe. Vale, profe. Entonces, siguiendo con lo de la sociedad de hecho, en la parte que nos habla de disolución de la empresa, ella nos dice que si uno de los socios así lo requiere, de pronto de retirarse o algo, los demás socios están obligados a proceder con esa disolución. Y se les tiene que dar todos los socios
socio como propietarios. O sea, eso se puede cambiar la cantidad de socios dependiendo de lo que ellos requieran, que se quieran. No, continúe. Que no se le entiende. No, que no se le entiende. No se le entiende. Todo lo que continúen ustedes, chicos. Sí. Ahora vamos a hablar sobre la sociedad unipersonal, profe. Ujú. Una Habla que sociedad la de sociedad- hecho, perdón, una sociedad de hecho estaría obligada a tener revisor fiscal. ¿Ustedes qué creen? No. No, no Por lo estaría que no obligada. está- No. Porque realmente una sociedad de hecho realmente no está legalmente constituida. es que legalmente, Entonces, por eso, exactamente. si llegara a superar un tope máximo, llegara a tener unos ingresos altos, tendría que constituirse legalmente y cambiar el tipo de sociedad. Bueno, continúe pues. Sociedad unipersonal. Por ejemplo, pero en la disolución, acá la compañera tenía un ejemplo que dice que dos hermanos deciden importar insumos informáticos y comercializarlos en una determinada ciudad. Para esto establecen una sociedad de hecho, ¿sí? Le colocan de razón social Tecnoinsumos de Juan y Martín Gómez, donde acuerdan invertir $5.000 cada uno, trabajar la misma cantidad de horas y repartir las ganancias en partes iguales. Entonces, este es un claro ejemplo de la sociedad de hecho, que pues deciden montar una empresa, colocan su razón social, hacen una inversión y como la inversión es del mismo monto, se van a repartir las ganancias en partes iguales. Ajá. Está bien el ejemplo. Continúen con la exposición. La sociedad unipersonal, como lo dice unipersonal, está constituida por un único socio, ya este sea o persona física o una persona jurídica. Sí. La razón social de este está acompañado por las siglas SAS, que significa Sociedad por Acciones Simplificada. Pues como lo dije, su número de socios como es unipersonal solo la conforma un accionista. Y este se crea mediante el acto unilateral que consta en documento privado inscrito en el registro mercantil. ¿Cómo? Sigue mi compañero Kevin, o Kevin está conectado. Bueno, profe, continúo. El capital está representado en acciones. Voy a hablar de la parte de administración. Por favor, compañera, la pasa. A la parte de administración, compañera. Ok. La administración legalmente no está constituido o no hay una parte donde diga cómo se define la administración de una sociedad unipersonal, pero está claro que esta va sobre el único socio que tiene la empresa. Este único socio puede tener una persona, un representante legal o una junta directiva y ellos son los que van a decidir, especialmente ese socio, ese único socio, va a decidir sobre los estados financieros, sobre los informes y si hay alguna modificación, esto se debe denominar o legalizar por una acta de comité. Entonces, por lo tanto, el titular de la administración, de la junta directiva y representante legal se unen para asumir esas responsabilidades. En la parte de responsabilidades tenemos que la utilidad básica de la empresa unipersonal se encuentra en la limitación de la responsabilidad del empresario único a los bienes que éste aporte, de modo que los restantes, las demás personas, no podrán ser perseguidos por los acreedores de dicha empresa o si tienen alguna declaración que dar. Quien responde por la empresa legalmente es el único socio de la empresa. ¿En qué parte? En la parte de disolución,
Profe, en la parte de disolución tenemos varias causales. Tenemos por vencimiento de términos, tenemos por iniciación de liquidación judicial. Este vencimiento del término es estatutario, salvo prórroga documentada e inscrita con anterioridad. También podemos decir que, pues por muerte del titular único, o sea, por el socio, ahí ya acaba todo, a comparación de las otras sociedades que están constituidas por dos o más socios. Quizás sea una de las causales más obvias, que si muere este representante, pues hasta ahí va la empresa. Tenemos que es por decisión del accionista único. Si él lo decide acabar con la empresa, disolver la empresa, entonces se toma como esa causal. O por iniciación del trámite, ese trámite de liquidación, qué pena compañera, ese trámite de liquidación judicial se puede dar después de pérdidas de patrimonio a menos del 50%. Esta va a menos del 50%, ya puede empezar esa Si su liquidación patrimonio judicial. está, si su patrimonio disminuye en un 50%, menos del 50%, tienen que liquidarla. Y eso Sí, aplica casi señora. para todas las sociedades. Sí, señora, exactamente. Continuamos. Tenemos dos ejemplos de sociedad unipersonal, que es la Compañía Nacional de Chocolates y la Industria de Alimentos Zenú. Estas son dos empresas que únicamente las constituye un socio. Una sola persona. Y son SAS, como Sí, dice. señora. Sí, señora, correcto. Entonces le doy paso a mi compañera Jessica, que le va a explicar registro mercantil. Bueno, yo les voy a complementar un poquito sobre el registro mercantil que hace parte de lo que ya expusimos en la sociedad de hecho, que como les comentaba mis compañeros, la sociedad de hecho, al carecer de personería jurídica, no debe inscribirse en el registro mercantil, es decir, en la Cámara de Comercio, pero sí debe, no debe registrarse en el registro mercantil, pero sí debe registrarse en los establecimientos de comercio que tenga, como cualquier persona natural, es decir, en la Cámara de Comercio. El registro del establecimiento de comercio se debe hacer dentro del mes siguiente al inicio de las actividades y en el registro deben figurar todos los socios que hagan parte de la sociedad de hecho. Digámoslo así que en el registro mercantil, pues aunque es una sociedad de hecho, pues se va a especificar quiénes son los socios o los accionistas de la sociedad. Sobre la responsabilidad en la sociedad de hecho, nos dice que como la sociedad de hecho no constituye una persona jurídica distinta a los socios, estos actúan en conjunto frente a terceros y por tal razón tienen responsabilidad, solidaridad e ilimitada frente a estos terceros. El tema de la Solidaria responsabilidad, y ilimitadamente. sí, solidaria e ilimitadamente frente a los terceros. El tema de la responsabilidad solidaria es tan importante que los terceros pueden demandar a cualquiera de los socios, incluso a uno de ellos únicamente, debiendo éste responder por las obligaciones reclamadas, pues por las cuales se le está demandando. Qué pena, profe. Ahí esto la ley lo llama como tengo acá la doctrina del disregard. ¿Es correcto, profe? No, no sé qué es la doctrina. Tocaría leer lo que dice que es la doctrina del DIRRO. ¿De cuál, profe? No, tendría que leer lo que está, pues lo que está leyendo para saber qué es lo de qué habla, de cuál doctrina. Dice, la nueva ley acogió además para estas empresas unipersonales la doctrina del, ahí Que aparece, del se están disregard. hablando en este momento de las sociedades de hecho. Entonces, esto aplica para la sociedad de hecho y lo que usted está hablando es de sociedades unipersonales, que las dos son diferentes. Sí, señora, yo estoy comentando sobre la unipersonal. Ajá, y estas son de hecho. Bueno, Sí, señora. vale anotar que la sociedad de hecho puede ser disuelta y liquidada por petición de uno o varios de los socios y puede ser liquidada extrajudicialmente
o por vía judicial si no fuera posible hacerlo en común acuerdo entre todos los socios. Ahora vamos a hablar o a complementar un poco sobre la sociedad unipersonal en cuanto al registro. El documento constitutivo debe ser inscrito en la Cámara de Comercio, como ya lo habíamos comentado, pero esta tendrá la facultad de negarse a ello si aquel no cumple con todos los requisitos exigidos para su elaboración, los cuales se enuncian a continuación. Entonces vamos a ver cuáles son los requisitos para el registro en la Cámara de Comercio. Sigue la diapositiva, por favor. Bueno, esos son los requisitos que deben de cumplir para que la Cámara de Comercio pues no vaya a colocar problema cuando se realiza esta sociedad. Entonces, pues debe ir el nombre, el documento de identidad, domicilio y dirección del empresario o de los empresarios, denominación o razón social con la expresión empresa unipersonal o sigla EU. ¿Sí? Acá esto es para el caso de las sociedades unipersonales. Domicilio de la empresa unipersonal, términos de duración, enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se diga cualquier acto lícito de comercio. Monto del capital, descripción de bienes aportados con su valor, si hay inmuebles, certificado de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Número de cuotas de igual valor en el que se divide el capital. Y por último tenemos la justificación de las utilidades, que nos dice que las utilidades que genere la empresa unipersonal deben estar por estados financieros elaborados conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados y dictaminados por un contador público independiente. Y listo, eso es básicamente las sociedades de hecho y las sociedades unipersonales. Bien, chicos, pero les faltó como organizar más hablar solamente primero de sociedades de hecho y luego solo de unipersonales, porque hablan de unipersonales, luego de hecho, luego unipersonales, luego de hecho. Entonces, ahí les faltó organizar más la parte, pero de resto la investigación está bien. Profe, es que ahí en esa cuestión, nuestra compañera Jessica ingresó al grupo de últimas, porque su merced dijo que la Sí, de incluyéramos uno al de grupo. 5. Entonces lo que ella Sí, hizo profe. fue concluir, profesor. Lo teníamos de hecho y unipersonal. Hasta incluso yo me confundí porque ella complementó las dos. La he hecho, una conclusión la he hecho y después una conclusión de la unipersonal. Bueno, lo que hubiera sido, pues lo que pasa es que mientras les ponen, entonces uno acá como oyente, pues uno se va a confundir porque le están hablando de hecho y luego unipersonal y luego de hecho y unipersonal. Entonces eso puede confundir a los muchachos, pero entiendo lo que me dice. Pero sí era mejor que hubieran anexado esa parte de hecho y luego la otra parte que colocó la compañera a la parte unipersonal y ella participaba ahí. Incluso no había necesidad ni de que todos participaran, con que 2 personas expusieran, en estos casos, así como la clase es virtual, era permitido porque es más fácil, o de pronto si alguno no se puede conectar, pues no le va a afectar la exposición de ustedes, sino que ya 2 personas saben que se comprometen a asistir y ellos son los que exponen. Pero de resto está bien. El último grupo, que es sociedades sin ánimo de lucro. Si quieren pueden dejar de compartir la pantalla, Kevin y Luisa. Kevin y Luisa pueden dejar de compartir. Yo creo que es Luisa la que la está compartiendo. Voy, profe, ya. Es Luisa. Se fue Luisa del equipo y dejó la pantalla ahí. Bueno, el último grupo, sociedades sin ánimo de lucro. El de Jennifer.
Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Sí, buenas noches. A nosotros nos correspondió sociedades sin ánimo de lucro. Ujú. Pásala. Sociedades sin ánimo de lucro. Las entidades sin ánimo de lucro son personas jurídicas que se constituyen por la voluntad de la asociación o creación de una o más personas, naturales o jurídicas, para realizar actividades en beneficio de asociados, terceras personas o comunidad en general. Las ESALes no persiguen el reparto de utilidades entre sus miembros. Como lo dice, estas sociedades sin ánimo de lucro, estas hacen la realización Pero ¿cómo habla? de algún tipo con algún tipo de finalidad social o agrupación, una actividad que buscan un beneficio de la comunidad. Ejemplo, profe, digamos, puede ser como la universidad, ¿sí? Que es una cooperativa que ayuda a los mismos estudiantes y ellos no tienen como ningún beneficio económico para ellos mismos. Y estas que no tienen ingresos o que buscan estas sociedades sin ánimo de lucro es ayudar por medio de estudios, económicamente es dar un beneficio a otros. Sí. Y entonces no distribuyen sus utilidades. No es como todas Es- las otras sociedades, Sí, lo señora, que no. buscan es un bien Un propio. beneficio. Sí, Y señora. este tipo de sociedad no. Ellos buscan un bien común. Pásala. ¿Pues otra? Esto también es básicamente lo mismo, voy a leer. Esa entidad, como su nombre lo indica, no persigue ánimo de lucro, es decir, no pretende reparto entre los asociados, como le decía, las utilidades que se generan desarrollo de su objetivo social, sino que buscan engrandecer su propio patrimonio para cumplimiento de sus metas, objetivos que lo generan. ¿Cómo hago para cerrar para poder leer? Ya. Para cumplimiento de sus metas y objetos que por lo general son de beneficio social, bien sea en cambio hacia un grupo determinado de personas o hacia la comunidad en general. Como le comentaba, esta entidad lo que busca es un beneficio, más no como multiplicar, el capital, ¿sí? La siguiente. La finalidad de una ESAL. Dice que no busca utilidades para distribuir, no desea perder, solo desea ganar. Su finalidad es social, humanitaria, comunitaria, siempre busca algún bien, un beneficio para alguien que lo necesite. Se puede constituir con aportes o con donaciones. La finalidad de ESAL, el objetivo es contribuir al desarrollo integral de las sociedades mediante un apoyo o áreas débiles como las madres cabezas de familia, los niños, los grupos al margen de la ley. Estas entidades reciben ingresos recibidos de parte de personales naturales o jurídicas o entidades públicas en representación del Estado en la figura legal, en donaciones o ayudas. Listo. Pásale. Las características. En resumen, podríamos decir que las entidades de dicha naturaleza jurídica se caracterizan principalmente por: son personas jurídicas, crean una persona diferente de sus asociados, no tienen ánimo de lucro, no reparten utilidades, tienen finales sociales encaminadas al mejoramiento social y beneficio común. Se encuentran definidas en la ley nacional y para su existencia, validez y funcionamiento requieren formalidades legales. Un ejemplo, pues podríamos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Esta asociación sin ánimo de lucro debe contar también con los requisitos, como por ejemplo sería que esté constituida por un grupo de personas, abogado por el desarrollo de unos objetivos y actividades comunes, que funcione de manera democrática, también como no tiene ánimo de lucro, es decir, que esta sociedad no busca la obtención o no recibe un beneficio económico. Estas entidades no, como lo he dicho anterior, reciben las ayudas por medio de donaciones.
ejemplo, podemos dar un ejemplo, digamos, de la Cruz Roja. Es un movimiento monetario que principalmente ayuda a las personas que se encuentran afectadas por guerras o catástrofes naturales, algo así sería. O también, digamos, otro ejemplo sería que cuando uno, digamos, puede como, digamos, hacer un club deportivo, como formar un club deportivo, sería También, que uno en esta entidad, como también sería sin ánimo de lucro, ya que no persigue el beneficio económico, sino que también, digamos, la parte deportiva sería para los integrantes, que estos pueden abonar una cuota mensual, pero que ya está destinada al mantenimiento del club. No sería como para, digamos, para los participantes, sino como para ayudas del club. ¿Sí? Tipo de capital. Su patrimonio está destinado a una finalidad social y no al reparto de utilidades entre sus miembros, como donaciones, aportes económicos, aportes en especie. También podría dar como un ejemplo, sería, digamos, de aportes sociales. En, en cuanto se va, o sea, en cuanto se va a crear una empresa, los diferentes socios ponen su aporte y es un aporte, ese aporte es inicial y al funcionamiento de la empresa, que hace parte del capital, pero pues es un capital que no se va a repartir entre los socios, porque como pues lo dice, es un capital. Ya lo que pues se repartirían serían las utilidades que se generen después de haber puesto a trabajar ese capital. no, esa entidad no puede distribuir utilidades. Lo que ¿No? genere utilidades lo deben distribuir en el bien social. Ellos deben hacer Nada. actividades sociales que beneficien a la comunidad, pero no pueden distribuir esas utilidades. No Y, tiene beneficio propio. ¿cómo? Esa sociedad no tiene beneficio propio, o sea, No, Sí, porque exacto. ellos no debe, lo que ellos buscan es como, digamos, beneficios para las ayudas humanitarias, por ejemplo, como los, digamos, como lo que yo les estaba comentando ahorita, como la universidad. Ellos lo que buscan es como, digamos, dar estudios y eso, pero pues igual ellos no reciben Ningún como beneficio. ningún económicamente, sí señora. Y también dice que el capital inicial no se puede repartir como en dinero o en recursos económicos, con los que la empresa va a seguir con las actividades. Exacto. Ya, sería así. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, Sí, señora. los tipos de socios, para considerar una asociación sin ánimo de lucro como tal, debe contar necesariamente con los siguientes requisitos. Toda esa sociedad no mixta que la están pues constituida pues con dos o más personas, como ya nos habían comentado, que son personas naturales o jurídicas, o a menos que sea una fundación que puede estar constituida por una o más personas. Los requisitos que debe contar una SAL son los siguientes. Pues estar constituida por un grupo de personas, como ya les decía, de dos o más personas, abogar por el desarrollo de unos objetivos y actividades comunes, o sea, que todos los socios quieran lograr y seguir los objetivos y metas de la actividad que desarrolla o para la cual fue fundada la ESTAL. Por ejemplo, la Fundación Shakira de Pies Descalzos su objetivo es la educación y la creación de colegios para los niños. La siguiente es funcionar de manera democrática. Acá pues todas las decisiones pues son tomadas y tienen que pasar por la aprobación de cada uno de los socios. La siguiente es no tener ánimo de lucro, es decir, que no busque la obtención de un beneficio económico, o sea, propio. Son creadas para que sus socios pues ganen dinero, para que sus socios no ganen dinero, sino pues para el beneficio de la actividad y su objetivo social para la cual fue constituida. ¿Cómo se constituye una entidad sin ánimo de lucro? Bueno, una entidad sin ánimo de lucro puede constituirse por tres partes: por actividad de constitución, por escritura pública y por documento privado. Por acta de constitución, junto con los estatutos, bueno, acá de la reunión donde se decide crear la entidad, se elabora un acta que se denomina acta de la asamblea o constitución y debe contener, bueno, acá en la Constitución pues se crean los estatutos que va a regir
la ETSAL. La ETSAL. La ETSAL. Esas entidades deben tener todos estatutos. ¿Deben tener qué, profe? Estatutos, lo que está Sí, mencionando. señora. Se crean los estatutos, pues que va a regir la ETSAL, que es la asignación de puestos dentro de la organización y el órgano pues de vigilancia que lo va a supervisar, o sea, si va a ser la presidencia o la gobernación. Tercero, debe firmar el acta pues por las personas correspondientes y llevarlas a autenticar ante un juez para su legalidad y luego llevarlo ante la Cámara de Comercio, para un juez o notario, y ahí sí llevarlo, pues a entregarlo ante la Cámara de Comercio para así hacer su constitución. Por escritura pública, cuando se constituye por escritura pública, todos los asociados o fundadores deben comparecer a la notaría en forma personal o mediante apoderado a otorgar el instrumento público que debe contener los estatutos con los requisitos que más adelante señalan. Bueno, acá es como cuando se reúnen todos esos socios, que son las personas involucradas, ya sean los fundadores, y deben asistir ante un notario teniendo todos los requisitos y estatutos ya establecidos. Por documento privado, cuando se constituye por documento privado, todos los asociados o fundadores deben firmar el documento de constitución que debe contener los estatutos con los requisitos que más adelante señalan. Acá, por ejemplo, pues debe ser legalizado pues ya ante un notario o un juez, con el acompañamiento de un funcionario autorizado por la Cámara de Comercio y sus socios y los fundadores de la ETSAL. Los requisitos de la ETSAL pues deben tener 3 formas de constitución, como son los más pues esenciales, que son los nombres, la identificación, los domicilios de los asociados, tener un nombre para la asociación que no esté ya escrita ante la Cámara de Comercio con su respectiva sigla correspondiente. No se pueden usar nombres repetidos, especificar en su personería jurídica su régimen, si es común o régimen simplificado. Si es una corporación, si va a ser una asociación o una fundación, porque todas esas 3 son diferentes. Más adelante las voy a explicar. Y tener el domicilio de la ETSAL, en qué ciudad o municipio va a estar. Las entidades sin ánimo de lucro, de uso más frecuente, encontramos las fundaciones, las asociaciones y corporaciones, las entidades del sector solidario, las veedurías ciudadanas, entidades extranjeras de derecho privado sin ánimo de lucro, como son los domicilios en el exterior que establezcan de negocios pertenentes en Colombia. Bueno, para las fundaciones dicen que están constituidas por uno o más personas que no tienen fin de lucro. Lo que decimos que es una entidad que no pretende conseguir beneficio económico, como ya nos lo ha hecho nuestra compañera, sino que reinvierten su actividad en una obra social. Esas son las fundaciones. Las asociaciones son pues personas que se unen para lograr un fin común, ya sea ilícito o sea que es legal, compuesta por 2 o más personas. La corporación es una compañía pues autorizada para operar con una sola entidad. Y las entidades del sector solidario son organizaciones sin ánimo de lucro que se constituyen para realizar actividades que se caracterizan por la cooperación de ayuda mutua solidaria para el beneficio general. Y las veedurías ciudadanas son mecanismos que permiten que los ciudadanos, organizaciones comunitarias, ejerzan vigilancia sobre la gestión pública o empresas públicas, como ellos hacen como la auditoría, ellos son los que le hacen como la auditoría a la empresa, o sea, por eso es veeduría ciudadana, o por ejemplo cuando le hacen a lo de la Cruz Roja, que están pendientes de los movimientos de ellos. Bueno, los órganos de administración son aquellos de una unidad funcional abstracta de perteneciente
permite a una administración pública que está en capacidad de llevar a cabo funciones con efectos jurídicos y frente a terceros. Entre esos encontramos el Consejo Directivo, que es el encargado de regir, administrar y representar a la sociedad o compañía, siempre velando por su buen funcionamiento. También decimos que el desarrollo dentro del campo empresarial y con el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas en un determinado tiempo. El consejo directivo debe estar compuesto por un presidente, un vicepresidente, un subgerente, un secretario, un tesorero. También encontramos la junta directiva, que dentro de la jerarquía de los órganos de sociedades, la junta directiva ocupa el segundo lugar. Decimos que es un órgano de dirección y de apoyo administrativo al director general y que su actividad está orientada por el logro del cumplimiento de los fines para los cuales se constituyó esta entidad. La junta directiva es elegida por la asamblea de accionistas y está compuesta por 7 miembros. También encontramos el revisor fiscal, que es la figura de las sociedades sin ánimo de lucro, que asegura el interés de los asociados siempre que se encuentren direccionando el beneficio común y que las actividades que se desarrollen constituya una actividad común. Siguiente. Que ejerce la inspección y vigilancia y control de las entidades sin ánimo de lucro. Bueno, en el artículo 189, numeral 26 de la Constitución Política, dice que el presidente de la República ejerce la inspección y vigilancia sobre las instituciones de utilidad común para que sus rentas se conserven y sean debidamente aplicadas y para que en todo lo esencial se cumpla por la voluntad de los promotores o fundadores. Bueno, por eso es que actualmente la CESAL tiene que rendir informes cada año a la DIAN para poder continuar con esa permanencia y seguir siendo una entidad sin ánimo de lucro. Anteriormente ya nos encontraban muy vigiladas, entonces eso permitía que este tipo de entidades fuera una opción para que la gente evadiera impuestos. Pero ahora están más vigiladas y está cumpliendo eso que dice la Constitución. El presidente, mediante la DIAN, está haciendo la inspección de que realmente esas entidades sí están distribuyendo sus utilidades para un bien común. Continúe, señorita. ¿Cómo se disuelve la sociedad? Decimos que la entidad sin ánimo de lucro se disuelve por vencimiento de término de duración. Solo se requiere inscribir el acta que contenga el nombramiento del liquidador o liquidadores cuando sea el caso. Bueno, estos son son los requisitos que tienen que cumplir para la inscripción de la disolución de una entidad sin ánimo de lucro. Primero dice que fotocopia simple del acta o de su extracto autorizada por el secretario o uno de los representantes legal de la entidad, donde conste la declaratoria de solución indicando la causa de la misma y el nombramiento del liquidador o liquidadores, si es el caso, la cual debe ser totalmente legible para garantizar su reproducción por el medio técnico. También el segundo requisito es la carta de aceptación del designado o designados como liquidadores con indicación de sus números de identificación y la fecha de expedición de los mismos. Y el tercero es cancelar en la Cámara de Comercio